¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos a cerrar esta semana que nos dejó señales muy preocupantes. Primero, por la clara intervención de la presidenta Sheinbaum sobre el partido oficialista de Morena para contener esta crisis que vive y que ya es inocultable. Al tiempo que la señal que nos mandó el Instituto Nacional Electoral con la suma de 3 nuevos consejeros de gran cercanía con el poder también nos preocupa, porque si el árbitro electoral genera dudas, la próxima elección está en problemas. El caso de Chihuahua también lo vamos a poner sobre la mesa. Esto es Sala de Guerra. Yo soy Mónica Garza. Comenzamos. Contamos con elementos sólidos que lo vinculan directamente a los hechos. Y dile a esos cabrones que aquí tengo rehenes. 8 años gobernando, ya podrían asumir algo de responsabilidad. Los de Morena que tienen vínculos con el crimen organizado. Una servidora ya ha solicitado la reunión con la presidenta de la República. La busqué ayer, no estaba. Pónganse a trabajar. Inició la sesión 1 hora tarde. Vamos en camino del robo de urnas. Y sí, lo aludí al Chango León. Yo prefiero representar a un hombre en situación de calle. Muchísimas gracias por haberme permitido estar 1 año y medio al frente de Morena. Hoy renuncio al PAN, renuncio porque llevo años aguantando los ataques del poder. Yo no tengo vocación y no me quiero dedicar a la política. Arrancamos nuestro resumen de lo polémico de la semana con temas de seguridad. Luego del trágico ataque ocurrido en la pirámide de la Luna, en la zona arqueológica de Teotihuacán, donde falleció una turista canadiense y el atacante que dejó 13 personas más heridas, entre ellas 2 menores de edad, pues esto generó varios debates. Primero, por las dudas que rodean a la muerte del atacante, que según la versión oficial se quitó la vida en el lugar, y por otro lado, el que provocó en el legislativo la diputada morenista Gabriela Valdepeñas, que culpó del suceso, imagínense, a los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto en un absurdo de tal magnitud que la enfrentó con la diputada panista Margarita Zavala. Así fue. En pocas palabras, PAN y PRI dispararon la violencia. Morena hereda el pico y empieza a contenerla. En tercer lugar, el uso político de casos como Teotihuacán. En efecto, casos como este generan indignación legítima, pero también son utilizados para distorsionar el debate público. Acción de orden, porque lo que acaba de hacer no es pedir un minuto de silencio, sino debate. Lo debatimos el día que quieras y lo sube a agenda. Qué falta de seriedad, qué falta de solemnidad, qué falta de empatía con los temas que estábamos tratando respetuosamente en relación al asesinato y al feminicidio de Edith Guadalupe Vázquez, y también igualmente a los que fallecieron en Teotihuacán y los que han fallecido en este fin de semana. Me parece que 8 años gobernando ya podrían asumir algo de responsabilidad, pero esto que acaba de hacer fue un engaño y una manipulación frente a usted y frente al Pleno, que merecemos más respeto. Muchas gracias. Y la discusión no llegó muy lejos, todos se culpan a todos, cuando la realidad es que a México en general pues le faltan protocolos de protección en todos los sitios arqueológicos. La Federación prometió un reforzamiento en este sentido y el sitio pues quedó reabierto al público esta misma semana. Por otro lado, el tema de las desapariciones siguió sobre la mesa con la visita oficial del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, quien se reunió con colectivos y familias buscadoras, donde pudo confirmar la inmensa impunidad que en materia de desapariciones reina en nuestro país. Al respecto, en la Cámara Alta, los legisladores del PRI, Manuel Añorbe y Pablo Angulo, le expresaron también al alto comisionado pues esta gran, enorme preocupación por el tema en el Poder Legislativo. Así fue. Desde el grupo parlamentario de estamos muy preocupados. Si hay, por lo menos, no actúa el gobierno como debería, usted se reunió con las madres buscadoras, sabe perfectamente el dolor, y lo vi, lo expresó, y finalmente el gobierno no quiere reconocer lo que está pasando, quiere minimizar los problemas, pero es un grave problema, una crisis que está ocurriendo, y como generación lo decimos, México es un gran país, no debería estar ocurriendo lo que hoy ocurre en México.
Volker Turk, que se reunió también con la presidenta Sheinbaum en Palacio Nacional, quien se comprometió a mantener vías de colaboración y pues ojalá que así sea, porque este gobierno no las ha tenido muy claramente con los colectivos de búsqueda durante mucho tiempo. Ojalá que nos den la sorpresa de que la ONU sí finalmente ya logró sensibilizar pues a este sistema que se ha mostrado sobre todo indolente en esta materia. Y nos vamos a Chihuahua, donde esta semana se generó el que quizá ha sido el más intenso debate sobre combate al crimen organizado, pero con una probable vulneración a la soberanía nacional, ya que luego del accidente donde perdieron la vida 2 agentes de la Fiscalía de Chihuahua y 2 agentes de la CIA de los Estados Unidos, se investiga la posible participación de estos últimos en el desmantelamiento de 6 laboratorios de metanfetaminas en aquella entidad. Claro que todos celebramos el combate al crimen organizado en cualquiera de sus manifestaciones, pero lo que está en duda es que haya sucedido efectivamente en el marco de la legalidad, tanto por parte del estado de Chihuahua como por parte de los Estados Unidos. En principio, el fiscal de aquella entidad, César Jauregui, reconoció que los agentes estadounidenses habían participado en el operativo, pero luego cambió la versión, lo que generó todavía más controversia. El jueves pasado, la gobernadora Maru Campos se reunió aquí en la Ciudad de México con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, y no fue sino hasta el viernes al mediodía que circuló un comunicado por parte del gobierno de Chihuahua, pues en términos muy generales, sobre la conclusión de esta reunión con el acuerdo de ambas partes de colaboración y actuación en el marco de la legalidad para todo lo que tenga que ver con este tipo de operativos. La realidad es que aún quedan muchas preguntas por responder sobre este episodio que ha resultado pues bastante enredado en versiones de todos los involucrados. Y para hablar de este tema, me enlazo, le agradezco mucho a Javier Oliva, especialista en temas de seguridad y Fuerzas Armadas, que me tome la comunicación esta noche. Muy buenas noches, Javier. ¿Qué tal? Buenas noches, Mónica. Muchas gracias por la oportunidad. Saludos. Al contrario, muchísimas gracias a ti. Pues yo quisiera tu comentario al respecto de todo lo que sucedió en Chihuahua y sobre los protocolos de actuación, no solamente de las Fuerzas Armadas, no solamente del Ejército, que claramente estuvo involucrado en este operativo. Quiero pensar que particularmente las Fuerzas Especiales del Ejército, que son las entrenadas para este tipo de operativos, sino agentes de la CIA que podrían haber tenido una participación en estos operativos, pero no sé si dentro del marco de la legalidad, al parecer, es lo que ya han podido discutir la gobernadora Maru Campos y Omar García Harfuch, secretario de Seguridad. Sí, lo primero que hay que señalar, Mónica, es que la colaboración que hay entre los condados, que es el nombre que tienen en Estados Unidos los municipios, y los municipios de México y los gobiernos de los estados fronterizos de ambos países, data de muchos años. Es decir, la colaboración no es reciente, ¿no? Entonces, esto es importante señalarlo, que si bien es cierto puede en algún aspecto vulnerarse el Estado de Derecho, que es la parte crítica que abordaré un poco más adelante, sin embargo obedece también a esta dinámica de seguridad entre ambos países. Por lo que hace estrictamente a la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional, sí estaríamos en este sentido en una violación, porque cuando de manera arbitraria y absurda detiene la DEA al general Cienfuegos ahí en Los Ángeles, como consecuencia y derivado de estos abusos, el entonces presidente López Obrador modifica alrededor de 15 artículos de la Ley de Seguridad Nacional y adiciona otros tantos para señalar que cualquier embajada que tuviera agentes de inteligencia trabajando en nuestro país debía, por protocolo, registrar sus actividades ante la Secretaría de Relaciones Exteriores para ese entendido. En este caso estamos claramente ante una situación donde no se procedió de esa manera. Me parece que la Presidenta de la República en ese sentido le asiste la razón en esa materia. Lo que sí también es importante señalar es que en este momento se trata de un evento que genera desde luego fricciones entre los gobiernos. El propio embajador Ronald Johnson ayer estuvo en Los Mochis en una conferencia con los empresarios del lugar y nunca apareció el gobernador del estado. No hay ninguna foto, no hay
no tuvieron ningún contacto. Entonces, sí estamos viviendo un proceso en donde, pues, aquí lo importante y es fundamental es el entendimiento en este caso, entre los gobiernos estatales y el gobierno federal y, en este caso, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Ahora, cuesta muchísimo trabajo pensar, no lo estoy asegurando, lo estoy preguntando. Cuesta mucho trabajo creer que el ejército y la intervención que haya tenido en este tipo de operativos, lo cual es normal, no estuviera enterado en caso de que existiera esta intervención de algunos agentes norteamericanos en el procedimiento. Sí, lo que sucede, y ya la propia Secretaría de la Defensa Nacional lo ha aclarado, es que ellos hacen el operativo, puede ser con la Policía Estatal de Tamaulipas o de Chihuahua o de Oaxaca o de Sinaloa, pero pues no están obligados obviamente a pedirle sus identificaciones o su procedencia o quiénes son. Obviamente se trata justo de un protocolo de cooperación. Entonces, si bien es cierto, y como ya lo confirmó la propia Defensa Nacional, participó de alguna manera en la operación, sin embargo, pues no tienen ellos o no tendrían por qué pedir la identificación, porque se trata también de un protocolo de confianza, ¿no? Es decir, tú no vas a desconfiar de que los policías estatales, en este caso de Chihuahua, hay dos que pertenecen a la Agencia Central de Inteligencia, ¿no? Entonces, sí me parece que en ese sentido, el aclarar el punto de la Defensa Nacional es importante al respecto de también cómo cumplen su responsabilidad los gobiernos estatales en operaciones tan sensibles como la que estamos hablando. Recordemos que el accidente automovilístico se dio alrededor de las 2 de la mañana, ¿no? Entonces, son operaciones de muy alto riesgo y pues evidentemente no les van a pedir sus identificaciones, digámoslo así, para saber si ahora, no. En medio de todo esto, pues lo que también creo que es un punto importante a considerar es pues la altísima secrecía con la que se deben de llevar a cabo estos operativos para que no exista de ninguna manera una filtración que pueda llegar a alterar o impedir que el operativo se lleve a cabo. Al final del día no se puede dejar de celebrar que se paró la operación de quizá el laboratorio más grande del que se tenga noticias de fabricación de metanfetaminas, Javier. Sí, y me parece que esa noticia es muy importante y ha quedado relegada por este barullo, por ejemplo, la discusión en el Senado de la República, filtraciones desde Estados Unidos, en fin. Ha habido una enorme cantidad de información, suposiciones, rumores. Hubo un medio incluso estadounidense que hablaba de que no eran 2, que eran 4 los agentes que habían muerto. Entonces, sí ha habido, y ahí sí me parece que hay un hierro de parte del gobierno en precisar de manera sistemática la información que se va recabando, porque si no, pues obviamente en situaciones de crisis como es esta, pues el tener distintas voces, pues genera justamente la confusión. Así es. Pues ahí está. Javier, te agradezco muchísimo tu comentario esta noche con nosotros. Muchas gracias, buenas noches, buen inicio de semana. Igualmente para ti, muy buenas noches. Y bueno, el tema de Chihuahua se discutió en el Senado, como bien lo mencionaba Javier Oliva, donde la bancada de Morena pidió llamar a comparecer a la gobernadora Maru Campos sobre estos hechos y claro que olvidando que ellos pues no tienen las facultades para llamar a comparecer a ningún gobernador por ninguna razón. Esto brincó, por supuesto, dentro de la oposición, sobre todo aquellos legisladores que sí saben de leyes, como Luis Donaldo Colosio de Movimiento Ciudadano y Ricardo Anaya del Partido Acción Nacional, así se pronunciaron. La gobernadora de Chihuahua, el fiscal general de ese estado, no le rinden cuentas a este Senado. Le rinden cuentas al Congreso del Estado de Chihuahua, le rinden cuentas a la ciudadanía del Estado de Chihuahua y a las instancias de supervisión y de control que la ley local y federal establecen para tal efecto. Esa es la estructura del federalismo mexicano, de la soberanía de cada entidad. ¿Y para qué necesitan que venga la gobernadora de Chihuahua? Con 2 dedos de frente, citen al secretario de Relaciones Exteriores. Él tiene el listado de todos los que entran al país para cuestiones diplomáticas, agentes extranjeros.
no necesitan a la gobernadora, citen a el secretario de Relaciones Exteriores. Ahora resulta que el gobierno de Chihuahua es responsable del Instituto Nacional de Migración. Ahora resulta que le corresponde al gobierno de Chihuahua decidir qué agente extranjero entra a México y cuál no. Miren, aquí no hay más que dos posibilidades. Una, ustedes sabían perfectamente de la presencia de los agentes de la CIA. Mal, porque están mintiendo. O dos, no lo sabían. Peor, quiere decir que el gobierno de los Estados Unidos ya le tiene tal desconfianza al narcogobierno de Morena que no les informan lo que hacen sus agentes. Al final el Senado pues cambió el sentido de la solicitud para la gobernadora de Chihuahua, ya no la llamaron a comparecer, sino que la invitaron a una reunión de trabajo el próximo martes. Los senadores de Acción Nacional votaron a favor, mientras que el PRI y Movimiento Ciudadano votaron en contra. Veremos si Maru Campos atiende esta invitación. Sobre la detención esta semana del vicealmirante Fernando Farías en Argentina, señalado como pieza principal del caso de Huachicol Fiscal, pues más emblemático y más grande en nuestro país, y detenido este vicealmirante el jueves pasado en Argentina con fines de extradición. El gobierno de México solicitó su deportación a territorio mexicano, su deportación porque en Argentina cometió el delito de falsedad de documentos, porque ingresó a este territorio con un pasaporte falso. Esto abre pues un nuevo boquete para la Marina Armada de México, que enfrenta este duro expediente de corrupción entre algunos de sus altos mandos de la administración anterior, que podría señalar también a otros altos mandos del gobierno pues del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Una raya más al tigre. Y nos vamos a un corte comercial y al regresar hablaremos de los nuevos consejeros del INE, su cercanía con el poder, el desequilibrio que eso puede generar en la elección del 2027, y vamos a debatir los escenarios para Morena después de todos los cambios que sufrió este partido esta semana tras la salida de su dirigente Luisa María Alcalde. Volvemos. ¿Tienes personas con Gracias por continuar con nosotros y ahora sí vamos a entrarle derechito al tema electoral. Como bien sabemos, esta semana en la Cámara de Diputados se discutió y nombró a los 3 nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral. Todos, como bien sabemos también, muy cercanos a Morena, por lo que dicha designación ha sido duramente criticada por la oposición. Vamos a escuchar al panista Germán Martínez.
Vamos en camino del robo de urnas y para ello el paso previo es el robo del árbitro electoral. Quieren un INE como la Corte, con funcionarios ignorantes. Quieren más Hugos Aguilar, más Lenias Batres, más Estela Ríos que no saben ni dónde están, más consejeros chicharrón por agachón, genuflexos con el poderoso y rigurosos con la oposición. Resultará desafiante una elección con el ladrón detrás del juez. El PRI votó en contra de la designación de los nuevos consejeros del INE y se salieron de la sesión. Esto dijo su coordinador, Rubén Moreira. Es un secuestro de la democracia. Y hoy se concretó lo que dijimos, una lista de misiones y de acciones para frenar la democracia en este país. La transición terminó y la sepultó Morena. Por su parte, la bancada del Movimiento Ciudadano, en voz de su coordinadora Ivonne Ortega, acusó que no fueron tomados en cuenta para el acuerdo de las ternas y por lo tanto, pues no formaron parte de la discusión, así lo dijo. Y le salió con que ya estaban votando. Yo estaba en mi oficina, el vicepresidente estaba en la comisión de producción. En consecuencia, ahorita en el acta puse que no fuimos requeridos para la votación. Así de gandalla salió este tema. Entonces, pues Movimiento Ciudadano votó dividido, unos a favor, otros en contra. Al final, la mayoría de Morena, junto a las bancadas del Partido del Trabajo y del Partido Verde, votaron a favor de los nuevos consejeros electorales, que son Blanca Cruz García, Frida Gómez Puga y Arturo Manuel Chávez López, entre los que solo una tiene experiencia electoral, lo cual pone en altísimo riesgo el proceso del 2027. Así que le agradezco muchísimo a Marco Antonio Baños, exconsejero del Instituto Nacional Electoral, acompañarme esta noche. ¿Cómo estás, Marco? Hola, Mónica, muy buenas noches. Un saludo para todo el auditorio. Gracias. Pues aquí está puesto el escenario. Y aquí están pues muchas preguntas a propósito de cómo va a estar el equilibrio. Entonces, cuando existen dudas en el árbitro electoral, pues pone en riesgo toda la elección. Lamentablemente sí. Las tres consejerías provienen de un procedimiento caracterizado por la opacidad con la que actuó el Comité Técnico y la propia Cámara de las Diputaciones. Exámenes extraños, puntuaciones que sacaron muy altas personas como Arturo Chávez, que resultó ser consejero, pero no tiene ninguna experiencia. Él mismo lo declaró, más allá de ser funcionario de casilla e imprimir las boletas, eso Así dijo. es. Pero en su toma de protesta, en su discurso de inicio, pues el señor convoca a que el INE se empape de los movimientos de transformación que está teniendo la sociedad mexicana. Un discurso muy cercano a la retórica oficial, tomando en cuenta la trayectoria que él mismo tiene. Por otro lado, pues me parece a mí que esta designación tiene un vicio de legitimidad de origen porque no tiene el aval de todas las fuerzas políticas. Solo fueron los partidos de la coalición gobernante, Morena, el PT y el Verde, quienes dieron esta mayoría calificada para las designaciones, no incluyeron al resto de los partidos y eso evidentemente genera un problema de legitimidad. Creo también que la decisión está fortaleciendo la mayoría que ya tenía, que era más chiquita, Guadalupe Tadei ahí, tenía 6 contra 5 votos en decisiones cruciales, pero ahora me parece que esa mayoría se va a ampliar de manera significativa y yo te diría, lamentablemente el INE fue colonizado. Lo que no pudieron conseguir por la vía de las reformas electorales ni López Obrador ni ahora Claudia Sheinbaum, lo han logrado por la vía de la designación de estos consejeros. Se trata de un árbitro que, en mi opinión, ya no es árbitro. Ya no es árbitro, va a ser una autoridad contemplativa, sobre todo porque ahora han iniciado ya los procesos de precampañas adelantadas, ahí sí de todos los partidos políticos, pero al final de cuentas son precampañas que están muy adelantadas al arranque del proceso electoral, igual que se hizo en 2024. Es muy preocupante ver cómo esto representa muy probablemente uno de los peores retrocesos en el Instituto Nacional Electoral, porque mucho dinero se invirtió en la profesionalización precisamente de los consejeros, más allá de que lo que estamos viendo es una peligrosa cercanía al partido en el poder, lo cual en el momento de discutir o debatir algún resultado de las próximas elecciones, pues claramente va a estar inclinada la balanza hacia las conveniencias solamente de una fuerza política, pero también el riesgo que implica que no sepan, pues vamos a acabar como en la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Que no entienden ni lo que están votando. Es muy lamentable que eso vaya a ocurrir porque
Tienes toda la razón, particularmente Arturo Chávez, que no tiene experiencia en los temas electorales, pues va a tener discursos, intervenciones en la mesa del Consejo parecidas a las que han tenido algunas de las ministras que ni siquiera entienden lo que están votando, lo que se está presentando en los proyectos. Ahora, el tema grave es, como tú lo mencionas, que en un entorno de mucha complejidad en la organización de las elecciones, donde tú requieres un árbitro imparcial completamente separado del gobierno, de los partidos políticos, vas a tener exactamente lo contrario, una autoridad muy cercana al poder, muy cercana a Morena, y que va a ser una dupla perfecta para tener el control electoral del país en favor del oficialismo con el Tribunal Electoral. Eso. Es que además suma el Tribunal Electoral. Sí, porque cuando haya alguna situación que llegue por medios de impugnación al tribunal, pues simplemente van a resolver como resolvieron la sobrerepresentación, la declaración de validez de las elecciones y en el colmo ya del cinismo, hasta quitar esas multas que se habían impuesto. El INE había aprobado, igual por una mayoría de 6-5, unas multas a algunas candidaturas, entre ellas los integrantes de la Corte, del Tribunal de Disciplina Judicial, por haber aparecido en los acordeones. Pues el tribunal dijo que no, que esas multas no. Es decir, fueron a lavar la cara completamente de la elección judicial. Ahora el INE se va a sumar de manera total a ese tipo de decisiones, de manera muy lamentable para la democracia mexicana. Mermar la confianza en el ejercicio electoral es muy delicado, porque entonces el potencial votante puede decir, pues ya, ¿para qué voy? Sí, lo dices con mucha precisión. Creo que los llamados de Blanca Yazahara y de Denise Gómez, que son las nuevas consejeras, diciendo que era necesaria la recuperación de credibilidad y que hay que trabajar con autonomía, etcétera, pues me parece que en el mundo de la realidad no se va a traducir a eso. Y eso va a generar efectivamente que la ciudadanía que está pendiente de este tipo de cuestiones, más incluso de lo que nosotros mismos creemos, van a ver con mucha desconfianza la actuación de la autoridad y vas a ver niveles de abstencionismo muy grandes en las elecciones, como lamentablemente ocurrió con la elección judicial o como podría ocurrir ahora. ¿Y por qué lo digo también? Porque este tema de la normalización de una de las prácticas fraudulentas más graves que hemos tenido, que son los acordeones, probablemente la utilicen para las elecciones constitucionales que tenemos en 2027 y es muy lamentable para México. ¿Qué se puede hacer? Yo creo que tendremos que articular todos los esfuerzos que, por ejemplo, el Observatorio Ciudadano, que el Frente Amplio Democrático recién construido y muchas otras organizaciones ciudadanas que están pensando en hacer una revisión específica del desahogo de la elección, se tienen que articular muy bien esos esfuerzos para dos cosas. Primero, para darle un seguimiento específico a la forma en que están decidiendo cuestiones y exhibir ese tipo de situaciones por consejería y por cada magistratura del Tribunal Electoral, pero adicionalmente para vigilar el desahogo de los trabajos durante la jornada de votación y recabar pruebas de cómo se dio la votación, de cómo se dio la jornada electoral. Pero para eso habría que entrenar a la ciudadanía. Sí, en eso se va a trabajar. Yo te quiero decir que en algunos esfuerzos estamos trabajando en ello. Pero sí, la idea es tener un proceso de custodia de todas las casillas. Pero eso implica un presupuesto más grande. ¿De dónde va a salir? Con aportaciones propias de las personas que estamos en ese tipo de cuestiones. Si tú ves, por ejemplo, algunos desplegados que se han publicado... Pero el tamaño de la elección no hay dinero que alcance. Para eso es como hacer un INE independiente. Ahora sí que independiente como debería de ser. Vimos que en 2024 los partidos políticos no tuvieron capacidad para custodiar las casillas. Ahora se tienen que articular a nivel nacional esfuerzos para que la ciudadanía contribuya a tener evidencias de cómo se dieron las elecciones y fundamentalmente copias, fotografías de las actas de escrutinio y cómputo de cada casilla para poder hacer esta revisión. Tengo la impresión de que si se hace un esfuerzo importante de articulación del esfuerzo de todas estas organizaciones que están ahí metidas, me parece que se puede lograr, Mónica. Pues siempre es un tema de coordinación. Vamos a ver si lo logran. Yo quisiera pensar que sí. Ojalá que sí. Marco, te agradezco muchísimo. Gracias, Mónica. Un saludo para el auditorio. Gracias, muy buenas noches. Y siguiendo con los sismos electorales anunciados, sin duda la salida de Luisa María Alcalde de la dirigencia nacional de Morena, pues fue otro de ellos. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que la invitó a hacerse cargo de la Consejería Jurídica Federal, pues su actual titular Estela Damián deja el cargo el 30 de abril para irse a operar en la próxima elección en Guerrero. Y bueno, pues hay todo un mar de interpretaciones sobre lo que está sucediendo en Morena. Aquí les dejo un buen resumen de mi compañero Irving Pineda.
La invitación para sumarse al gobierno federal le llegó temprano a la presidenta nacional de Morena, Luisa Alcalde. Sin embargo, deshojó la margarita por 10 horas y no le quedó más que despedirse por video. Me siento sumamente honrada de la invitación que he recibido por parte de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de formar parte de su gabinete al frente de la Consejería Jurídica. Carolina Rangel, secretaria general de Morena, y cercana a Citlali Hernández, será la encargada de despacho y activará el proceso para sustituir al alcalde. El Consejo Nacional tiene que deliberar, hacer la convocatoria respectiva para anunciar que ha salido ya de la dirección nacional de nuestra presidencia de Morena y, bueno, también convocar a Consejo Nacional en su caso, para quien vaya a ocupar el cargo de presidenta del partido. Consejeros del partido confían que la nueva dirigente evite mayores divisiones en el partido. Debería de unir y no de dividir a todos los liderazgos, a todos los militantes del movimiento. La tarde de este miércoles, el equipo más cercano de Luisa Alcalde comenzó a despedirse de la sede nacional de Morena y el nombre que ha cobrado fuerza durante el miércoles para sustituir a Luisa Alcalde es el de Ariadna Montiel, que es la secretaria del Bienestar y es la que maneja todos los programas sociales del gobierno federal. Irving Pineda, Azteca Noticias. Y mientras todo esto sucedía, el que parece que ni sufre ni se acongoja es el todavía secretario de organización de Morena, Andy López Beltrán, quien en medio de este terremoto, pues muy lejos de hincarse, lo que hizo fue subir a su cuenta de Instagram, claro, una fotografía, él muy sonriente, presumiendo su visita a Tepic, Nayarit y a Mazatlán, Sinaloa, donde dijo que andaba defendiendo nuevas tareas hacia el futuro. Está por verse al futuro al que se pueda referir. Y por otro lado, siguen los altos en los partidos. Esta semana Alejandra Gutiérrez, alcaldesa de León, Guanajuato, renunció al partido Acción Nacional. Así lo anunció. Hoy renuncio al PAN. Renuncio porque llevo años aguantando los ataques del poder. Renuncio porque han hecho todo para intentar descarrilar nuestro gobierno. Renuncio porque convirtieron al PAN en un instrumento que está dañando a León. Y eso no lo puedo permitir. Hoy renuncio al PAN porque es evidente que quienes lo dirigen perdieron el rumbo y no están dispuestos a corregirlo. Recordemos que el líder nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, ha mostrado mucha cercanía con la alcaldesa de León y todo parece indicar que será el próximo miércoles, el miércoles de esta semana que inicia, cuando se anuncie de manera formal la integración de la alcaldesa al Movimiento Naranja en aquella entidad y así pues poder participar con esas siglas en la elección que se avecina. Ya veremos. Y vámonos al norte con Juan Pablo de Leo, que ya está aquí con nuevas encuestas de popularidad en Sonora y Baja California. ¿Cómo estás, Moni, Juanpa? ¿cómo estás? Muy buenas noches. Gracias siempre por la invitación. Vamos a revisar el día de hoy algunas encuestas publicadas en Pulse y otras no. A ver, recordando también un tema muy interesante que me parece necesario discutirlo y entenderlo, la manera en la cual las encuestas en muchos sentidos también se utilizan como herramienta de comunicación política. No digo que las encuestas estén amañadas, no digo que las encuestas no sean serias y no sean creíbles, sino también la manera en la cual se utilizan dentro de los equipos políticos, los equipos de campaña, los equipos de los aspirantes para de alguna manera cambiar la narrativa y manejar el tema de la opinión pública. Es decir, cuando tú tienes candidatos que están muy altos unos y otros muy bajos, la percepción es una inevitabilidad con respecto a las posibilidades de triunfo. Entonces yo lo que digo es, aprendamos a leer las encuestas, entendamos de dónde vienen y entendamos que no solamente es un tema de medición y de percepción, sino también una herramienta de comunicación como tal para descartar, pelear o generar una guerra sucia entre distintos candidatos, ¿no? Me parece uno de los temas que tenemos que estar constante y permanente hablando en este 2026 y por supuesto en el 2027. Vamos a revisar el día de hoy, Moni, el estado de Sonora. Esta encuesta de Electoralia que fue publicada esta semana en donde tenemos que la alianza del PT
Morena y Partido Verde, específicamente con Lorena Vales, tendría un 38% en la intención de voto. El aspirante del PAN, Antonio Astaciarán, tenía 25% en la intención de voto. Luis Donaldo Colosio Riojas, 10%. Y el PRI, con el Borrego Gándara, 6%. 21% de las personas no saben por quién votar todavía. ¿Te sorprende por el poco arrastre de Colosio, me imagino? Totalmente, ¿no? Porque a eso es a lo que le apostaba Movimiento Ciudadano, es lo que tanto le ha hecho dudar por meses, si se va con Nuevo León o se va con Sonora. En Sonora tanto han alardeado de que el símbolo de su apellido, y pues el símbolo de su apellido no le da para más del 10%. No le da para más del 10%. Según esta primera encuesta. Es correcto. En esta encuesta de Electoralia, yo me comprometo contigo a estar revisando, por ejemplo, estos casos que son muy mediáticos, que tienen muy simbólicos. Muy simbólicos. En efecto, yo sí veo a Colosio más alineado hacia Sonora que hacia Nuevo León. Sí, obviamente, por eso. Obviamente, Movimiento Ciudadano no ha sido abierto con respecto a las posibilidades que tiene, pero yo sí creo que internamente saben que él es su proyecto y es su proyecto para este estado de Sonora. Veamos otras encuestas. Vamos en otras semanas y vamos a estar revisando qué se publica, a ver si tiene 10. Yo he visto otras en donde tiene un poquito más, pero bueno, esta electoral es la que estamos platicando el día de hoy. Esta encuesta también de Electoralia parte del mismo levantamiento. Como partido, Morena tiene 42% en la intención de voto, 21% para el PAN, 9% para Movimiento Ciudadano, 7% para PRI y los demás un 1%. Es decir, lo que está diciendo esta encuesta electoral específicamente es que el valor agregado de Luis Donaldo Colosio Riojas en Sonora es solamente de un punto. Prácticamente el vale y pesa lo mismo que el partido político. Yo te voy a decir una cosa, yo lo dudo. Entiendo que Movimiento Ciudadano no tiene una presencia importante, histórica, con bases en Sonora, pero sí entiendo que también Colosio, por el puro apellido, por lo que implica, por su familia, por la figura, vale más que el propio partido. No sé si 1%, pero vamos, yo repito, vamos a seguir revisando encuestas a lo largo de las siguientes semanas. Pasamos de Sonora, vámonos a California, Baja California, si te parece bien, Moni, con esta encuesta publicada esta semana de Poligrama, en donde el candidato Manuel Cota tiene una intención de voto de 38%. Por otra parte, también Milena Quiroga tiene una intención de voto de 31%. Esta es una elección interna de Morena, están muy cerca. Baja California Sur en ese sentido tiene... ¿Y aquí no entra el tema de género? Aquí va a entrar el tema de género también. Claro. A ver, son sumas y restas que van a tener que hacer los partidos políticos. Van a elegir primero por la competitividad y la posición en la intención de voto, y segundo con esta matemática de elegir a 9 mujeres por lo menos y a 8 hombres. Pero no necesariamente tiene que ser así. Pueden elegir a 10 mujeres, 7 hombres, 11 mujeres, 6 hombres. Y vamos a ver si Baja California entra dentro de esta posibilidad de que juegue el género, ¿no? Vamos a ver la siguiente lámina de esta encuesta publicada, repito, de Poligrama esta semana. Si ya hacen los careos directamente con los partidos políticos, Morena tiene una mayor intención de voto del 42%, más o menos un poco más de 30% para el PAN y PRI. Yo no creo que van a ir en alianza, Moni, pero lo está midiendo Poligrama esta semana en ese sentido. Y la posibilidad también de que el Movimiento Ciudadano sea competitivo o no, 11% en la intención de voto, según lo que marca esta encuesta de Poligrama esta semana. Vamos a ver, pero los están midiendo con alianzas y me parece que el tema de las alianzas estará por verse. Yo no sé cómo lo ves tú, pero a mí esto que dice el PAN de que no va a aliarse con el PRI de ninguna manera, pero cada vez en más mediciones y escenarios se plantea esta alianza, ¿qué? ¿Están en una puesta en escena? Porque en realidad todo apunta a que deberían de aliarse. Deberían de aliarse en suma total, si ves, por ejemplo, el tema de los estados y localmente la lucha de los partidos políticos, donde abiertamente le han dicho, sobre todo al presidente del PAN, Jorge Romero, queremos y necesitamos la alianza. La decisión del PAN, del CEN del PAN en ese sentido es no vamos a ir con alianzas. Si esto provoca algún tipo de ruptura al interior del partido político, lo estaremos viendo. Por alguna razón, los encuestadores deciden sí levantarlo como una alianza. Es una parte de análisis político que tienen los encuestadores, otra te diría de chisme político que algo saben y no, y por otra parte los escenarios hipotéticos de qué sucedería así, que es precisamente esta que vamos a ver a continuación, igual de Baja California Sur. Yo veo más fácil una alianza que una ruptura en el interior de ambos partidos, por haber hecho la alianza. Todavía queda tiempo y será hasta el 2027 cuando los partidos tengan que registrar
estos escenarios. Esto de la misma manera, igual siguen midiendo al PRI y al PAN juntos. Morena se mantiene arriba en ese sentido con los dos aspirantes y con los dos candidatos que tienen para la gubernatura de Baja California Sur. Eso en cuestión de estados, Moni. Vamos a ver ahora otra encuesta con miras al 2030. Una ya nueva están midiendo presidencial. Nueva presidencial. Hemos visto muchas que están midiendo ya la Ciudad de México y por otra parte el tema presidencial. Este es de Campaign and Elections, en donde ponen a Omar García Harfuch en primer lugar con 41%, Marcelo Ebrard 24%, Clara Brugada 12%, 6% Andrés López Beltrán y 4% Luisa María Alcalde. Yo que veo aquí, Moni, veo a dos punteros que no pertenecen propiamente al movimiento de la Cuarta Transformación. Si quieres poner lo que sí pertenecen, bueno, no pertenecen al ala radical de la 4T. Esto dice que tienes a dos personajes que son muy competitivos, que crearían, digamos, problemas con respecto a lo que puede decir la ala radical. Sí, porque han sido personajes conflictivos políticamente. O sea, y no vienen, digamos, de la base del movimiento, sino que vienen de los partidos políticos y los ven ellos, digamos, más neoliberales que alineados a la 4T en ese sentido. Pero por otro lado, los otros que quedan, que sí son del ala radical de Morena, son muy poco competitivos, no tienen nada o sea, ahorita, pero a como se han dado las cosas esta semana, tampoco creo que puedan adquirir mucha más popularidad. De acuerdo, y a ver, Harfuch ha sido competitivo desde que quería competir por la Ciudad de México, teniendo los números más altos, igual aún así lo bajaron, justamente por Clara Brugada. Este es de Morena, vamos con Campaign and Elections del PAN. Si hoy fueran las elecciones del 2030, según esta encuesta, ¿quiénes serían los competitivos? Ricardo Anaya, 21%, Lili Telles, 16%, Mauricio Curi, el próximamente saliente gobernador de Querétaro, 15%. Y ahí están los números, me parece que ahí está más pareja la pelea, no tienes a un personaje ni a un perfil como Harfuch que se lleva más del doble de la intención de voto en Morena. Vamos con la siguiente, igual de esta encuesta de Campaigns and Elections presentada esta semana. PRI, Manolo Jiménez, el gobernador, 19%, Esteban Villegas también, los dos gobernadores del norte, 17%, Beatriz Paredes, 14% y Alejandro Moreno, 6%. Alejandro Moreno se enfila y se perfila para ser el candidato de las elecciones del 2030, independientemente de qué tan competitivos puedan ser los demás. Me parece que su liderazgo en el partido, su estancia en el partido, tiene mucho que ver con su decisión propia de quizá poder ser candidato y de que sea el candidato en el 2030, independientemente de lo que suceda con los demás aspirantes o por lo menos con las demás personas que están midiendo. Y por último vamos con MC, Moni, igualmente en esta encuesta, la última postal que tenemos el día de hoy, Luis Donaldo Colosio, 24% la intención de voto, 22% Samuel García, 11% Pablo Lemus, 10% Jorge Álvarez Maínez. Yo por eso te digo que esta encuesta electoral la que vimos el día de hoy, yo le daría una doble revisada, con respecto a si es verdaderamente la intención de voto que tiene ahí en Sonora Colosio. Tenemos una muy buena mesa de debate después del corte comercial y, por cierto, va a estar aquí el director de Campaigns and Elections, porque vaya cosas que han sucedido. Te quedas con nosotros, Gracias, Juanpa. Mónica, estamos. Vámonos a un corte comercial, no se vayan, volvemos.
Muchas gracias por continuar con nosotros. Y bueno, como bien sabemos, ya lo vimos durante toda la semana. Luisa María Alcalde dejó la dirigencia nacional de Morena y ahora pues hay varios caminos que el partido oficialista podría seguir. Para empezar, Ariadna Montiel, actual secretaria del Bienestar, podría llegar a la dirigencia de Morena, lo cual fue mencionado por la presidenta Sheinbaum, aunque no se confirmó, lo cual como posible escenario podría esto, dicen por ahí, allanar algunos caminos hacia una posible candidatura presidencial para Omar García Harfuch. Por otro lado, la reciente inclusión de Citlali Hernández en la Comisión de Elecciones de Morena, pues le da un espacio muy relevante al ala radical de la 4T. Y para algunos también esto abre la puerta a otra posible candidatura a la presidencia por parte del partido Guinda, que es en 2030 para Clara Brugada. Y del otro lado, pues ante esto, ¿qué es lo que está haciendo la oposición? Pues parece que no mucho, parece no tener más que pleitos entre ellos adentro. Y para debatir todos estos escenarios, Juan Pablo de Leo se queda con nosotros esta noche para hablar de todo eso. Roberto Trat, director del Instituto de Artes y Oficios para la Comunicación Estratégica, bienvenido. Roberto, y Alejandro Rodríguez, ya les decía yo, director de Campaigns and Elections. Qué gustazo, como siempre, Moni. Muchas gracias. Pues vaya, yo les preguntaba a ustedes, ¿creen que se muevan mucho los números que nos ha estado además presentando Juan Pablo a partir de estos movimientos? ¿O es algo, porque para muchos esto es algo ya sabido desde hace como unos meses, ¿no? Pero, ¿cómo lo ves, Alejandro? Pues eso se volvió como el Big Brother, las reglas cambiaron de inmediato. Lo más común parecía ser, ante esta noticia cantada de que se iba la presidenta del partido Morena, que todo el mundo lo platicaba, nadie se atrevía a confirmarlo. Lo real es que muchos se preguntaban si sería antes de que se nombraran candidatos de partido en los 17 estados o después de. Hoy vimos que fue mucho antes y que eso hace que cambie relativamente lo que tal vez muchos precandidatos en los 17 estados, en algunos municipios habían hablado con alcalde o con algún enviado de alcalde y que podían sentir como amarradas determinadas candidaturas. Hoy vemos que no es así y que el perfil que se está mandando al partido es más institucional de lo que diga Presidencia de la República y de tal vez los candidatos que más convengan a este nuevo Morena o a este nuevo Morena que sale desde la Presidencia de la República como tal. Y un asunto de controles, ¿no, Roberto? No, 100%. A ver, más que hablar de la salida de Luisa, que ya está sobrediscutida y sobrediagnosticada, me parece que lo interesante es la elección del personaje a su relevo, Ariadna Montiel. Ariadna Montiel, en el ecosistema morenista, digamos, no la puedes ubicar de un grupo o de otro grupo. A mí me parece que la lectura que tenemos que hacer sobre la presunta o posible llegada de Ariadna Montiel es una especie de el regreso de la militancia original, ¿no? Porque Ariadna Montiel nace en la izquierda, en los movimientos estudiantiles de la UNAM, en la huelga a finales de los 90. Ella estudió arquitectura en la UNAM con muchos, digamos, compañeros, compañeras. Formó base, formó cuadros durante mucho tiempo desde el territorio y como secretaria del Bienestar de Andrés Manuel López Obrador, ella tuvo que ver pues, prácticamente con todos los triunfos de los gobernadores y las gobernadoras. Sí, claro. Entonces entra alguien que no es controversial al interior. Fíjate, ese es, o sea, lo primero que tiene Ariadna Montiel, y esa es para mí la decisión que está tomando la presidenta, es quién no trae problemas con nadie, quién puede hablar con todos y quién tiene la autoridad que no tiene ella, la presidenta, y que dejó de ejercer Andrés Manuel para poner orden. Con un perfil institucional muy parecido al del PRI de hace muchos años, ¿eh? Claro, es como si... Es decir, ¿quién sí me va a hacer caso en todo lo que estemos diciendo? Es sin la rebeldía de alcalde. Claro, a ver, ella es disciplinada, responde por igual a Andrés Manuel que a Claudia en este presunto división de intereses que existe, que digamos. Dicen que no existe, pero existe. Sí. Pero existe abajo, o sea, las corrientes, quizá entre ellos dos están muy bien y no hay teléfono rojo, pero abajo sí hay dos corrientes que se están agarrando duro. Sí, corrientes y el tema de la decisión en el partido político. Es decir, si tú volteas a ver otros partidos políticos, la presidencia de esos partidos tiene mucho que decir y tiene mucho mando sobre la selección de los candidatos. Morena no es un partido donde eso vaya a suceder. Es decir, podemos decir lo que queramos, la decisión de quiénes serán los candidatos al del 27, en la parte de la gubernatura nunca corrió
por Luisa María Alcalde y tampoco va a correr por Ariadna Montiel, que eso es un tema clave sin duda alguna. Es decir, yo estoy completamente de acuerdo. Es un tema de reorganizar los conflictos internos que tiene el partido, en efecto, que no tengas un personaje que no pueda transitar con uno u con otro grupo, y yo estoy completamente de acuerdo contigo, Trad, en ese sentido, y por otra parte el tema de las alianzas. Entonces, Luisa María Alcalde hizo un mal trabajo al Frente de Morena, sí, y no solamente hizo un mal trabajo al Frente de Morena, sino que puso en peligro las alianzas con el PT, con el Verde, en donde ella era ya intransitable como un y habría que ver qué ese tipo de comunicación tendría Luisa María con los gobernadores, que es algo que Ariadna sí tiene por el origen que trae. A ver, porque los gobernadores van a querer poner a su candidato, la presidencia a otros, el partido a otros. ¿Alguien de aquí se imagina a Ariadna Montiel con un podcast, por ejemplo, en ese sentido, con otro tipo de comunicación? El trabajo de la presidencia Morena es muy distinta, me parece, en cuanto a expectativas y trabajo territorial de organización, de contacto, en efecto, con los gobernadores, con las bases, a tener, digamos, más una estrategia de aire, ¿no? Y ser mucho más público. Entonces, viendo lo que hizo Mario Delgado en su momento, que transitó bien y correctamente las decisiones de López Obrador para que no hubiera rompimientos, aquí había solamente en Puebla con Ignacio Mier, la tarea de Ariadna Montiel en ese sentido va a ser muy, muy similar. No un tema de decisión de peso ni opinión, sino un tema de unión y de procesar correctamente las decisiones que vengan, yo sí digo, desde Palenque y que vengan desde Palacio, que es ahí donde a final de cuentas se va a decidir en el tema de las gubernaturas. Es que de repente, y lo platicábamos Juan Pablo y yo fuera de cámaras, es que pareciera que el verdadero enemigo de Morena está dentro de Morena en ese momento. A partir de la coyuntura, de lo que nos mostró esta semana la agenda noticiosa, también eso puede mover, porque aquí tenemos un problema. Se están generando condiciones para la desconfianza de los votantes. Lo hablaba yo con Marco Baños hace un momento sobre la elección de los nuevos consejeros del INE, y eso le pega directamente no nada más al partido en el poder, sino a muchas de sus figuras a competir. Y además Morena necesita un perfil capaz de arreglar eso. Y creo que la única era Ariadna. O sea, a mí me parece digamos, en función de los intereses de Morena, la decisión de Ariadna quizás es la mejor decisión que ha tomado Claudia desde que arrancó el sexenio. Políticamente, me parece que es la mejor decisión que se le ha visto a Claudia desde que arrancó el sexenio. Digamos, hoy el problema ya va a ser otro, porque independientemente de que Ariadna tenga la capacidad de recomponer internamente, hay un daño que está dejando este pleito en las estructuras, en la población. Ya tienes estados, estaba viendo ahorita las encuestas, ya tienes estados donde pues Morena ganaba con 50 más 1, 50 y tantos, que ahora está arrancando. Lo que pasa es que lo mencionaba Leo, 35. También es un problema que deja Luisa María. Morena dejó de ser el partido del 50 y tantos % a ser el del 40 y tantos %. Estamos hablando de 10 puntos entre Mario Delgado y lo que deja Luisa María. Y eso es preocupante. ¿Por qué? Porque cada que se acerque más la elección, si el PAN, MC o el PRI logran tener buenos candidatos, cosa difícil por ahora. Es otro tema. Es que eso es muy cierto lo que dices, porque ¿cómo mide la comentocracia morenista, digamos? ¿Cómo se defiende la comentocracia morenista de estas crisis? Es que la aprobación de la presidenta está a los 70. Sí, ahora te la pero compro. No te puedes nada más recargar Morena, en la popularidad de la presidenta. La popularidad de la presidenta le da poder y credibilidad al interior de su partido político. Pero la intención de voto A ver, se va cayendo. En la medida que Claudia Sheinbaum tenga un empoderamiento de opinión pública con la aprobación, en esa medida sigue teniendo poder al interior del partido, en un partido en donde tienes una problemática de confrontación y de grupos brutal, la perredización, vamos a ponerla así, de Morena. En la medida que, o sea, yo creo que las mediciones, las lecturas que hacen en Palacio Nacional todas las mañanas de las encuestas y de la aprobación, que tú sabes muy bien, Alex, tiene que ver con qué tanto poder tiene al interior del partido, qué tanto caso le van a estar haciendo y qué tanto puedes controlar esas grillas internas que le quieran pegar incluso a la presidenta. Tan le servía esa popularidad o le hubiera servido a Morena que en la reforma electoral inicial se buscaba que de una vez se votara por si queremos que se quede Claudia o no. De ser así, obviamente la movilización es mucho mayor que lo de una elección intermedia, que es lo que vamos a vivir. ¿Qué está pasando? ¿Cómo observa la oposición en ese momento todos estos cambios y ellos se encuentran en una especie de impas del que no salen? Yo pienso que el PAN hoy está en la mejor posición posible
si saben capitalizar la cita que le hacen a Maru Campos. ¿Por qué? Porque la cita que le hacen a Maru Campos es una oportunidad para que el PAN contraste y diga, nosotros sí estamos protegiendo al pueblo, ustedes quieren proteger a los narcotraficantes. Sí. ¿Por qué? Porque cuestionan un acto que al ciudadano común, olvídate de las instituciones. Sí, no le entiendes si es en el marco o no de la legalidad. La soberanía. Oye, o los gringos o los narcos, pero alguien tiene, o sea, pero no tenemos control. El tema es que parece que a veces no lo entienden, Roberto, ¿no? Porque tú lo platicas muy bien y cuando lo ves en los hechos, yo el único que ha visto que ha salido a decir eso es Anaya, por ejemplo. Anaya, ¿no? Porque Anaya es muy inteligente. ¿Sí? Y yo te voy a decir una cosa con el tema de la oposición, y yo pago por ver sobre todo lo que va a suceder en el PAN. Yo creo que tanto el PRI como MC están muy alineados a las decisiones que vaya a tomar el partido. Creo que Alito tiene un control absoluto del PRI donde nadie le va a renegar absolutamente a nadie. Y creo que MC es un partido muy disciplinado y se quiere ver, digamos, como otro tipo de partido en donde no tiene esos conflictos internos. En los estados, los tiene. Claro, pero digamos que son mucho más disciplinados en ese sentido. En los estados donde gobierna el PAN, la decisión de los gobernadores con respecto a la decisión del CEN y del centro por parte de la presidencia del partido político. Le van a hacer caso a las encuestas. Y es donde yo pago por ver si el PAN puede salir fortalecido y puede salir unido, en donde si el gobernador de Querétaro quiere meter mano en la decisión de quién va a ser, si Maru Campos, la gobernadora de Chihuahua, quiere poner... Entonces, el PAN, en el CEN del PAN dice, van a decidir las encuestas y los gobernadores no tienen opción a elegir ni a vetar. Y los gobernadores, por su parte, dicen, a ver, pues va a ser mi candidato, es mi continuidad, tal. Si logra el PAN procesar... Pero en este momento no, el liderazgo nacional del PAN no está de acuerdo con que los gobernadores elijan. Pusiste el ejemplo perfecto. Y un poco de lo que decía atrás con respecto a la posición en la que está el PAN, benéfica. Yo creo que si logran pasar esa prueba... Ese filtro. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo. Es que para mí el llamado de Maru Campos, al Senado es una manera de desviar la conversación de lo interno. A la presidenta le urgía que se dejara de hablar de las declaraciones contra el fracking de Luis Alcalde, de las relaciones de Luis Alcalde, o sea, ya para la conversación pública, Luisa se había vuelto un problema para la presidenta. Muy grave político, sí. Para mí, lanzan esto de traer a la gobernadora de Chihuahua como una especie de respuesta a esto para distraer la atención. Pero que al mismo tiempo le puede costar muy caro al partido, al morenato, digamos, decir, oye, ¿cómo? ¿La vas a castigar por haber quitado un laboratorio de ese tamaño? Entonces, ¿del lado de quién estamos? Entonces, y por primera vez en mucho tiempo, esta semana hemos visto al PAN saliendo a hablar con el mismo mensaje de respaldo a Maru. No vaya a ser que esto... Pero y la comparativa de por qué no se le habló a Rocha, por qué no se le habló a Marina, por qué no se le habla a otros gobernadores. Y eso fortalece al PAN, porque en el imaginario social es el PAN sí combatió a los delincuentes, sí combatió al narco, lo van a castigar, y a los otros que no lo combaten y se asocian, no los están castigando. Esa es la conclusión a la que tiene que llegar el PAN. El problema es que lo bajen, y ahí viene el pequeño gran problema. O sea, por primera vez vemos que se coordinan un poco las voces. Yo sí veo más o menos... Se va acercando el tema electoral y es momento, ¿no? Y por eso, como apenas se va acercando el tema electoral, la realidad es que este debate particularmente será el primero de muchos, porque esto apenas comienza. Muchas cosas están por suceder la siguiente semana, así que les agradezco muchísimo a los tres por esta mesa y sobre todo a todos ustedes, como siempre, gracias por habernos acompañado un domingo más aquí en Sala de Guerra. Yo soy Mónica Garza y les deseo que tengan un gran inicio de semana. Muy buenas noches.